Buenos días, mi nombre es Víctor Astudillo y en esta mañana compartiré con ustedes el mensaje que está basado en nuestra nueva serie de predicaciones, Uno y Muchos, que trata sobre la iglesia, trata sobre el cuerpo de Cristo y sobre sus discípulos, la iglesia, nosotros. Ya el domingo pasado el pastor Joao nos compartía la primera reflexión de la serie, un solo cuerpo, que nos llamaba como discípulos a examinar cómo estábamos haciendo este trabajo de la misión que nos dejó y nos encargó por allá en el capítulo 28 de Mateo. El título del sermón de hoy es Un solo propósito. Y antes de ir de lleno a este tema específico del propósito, del punto de vista del discípulo, es válido que respondamos a una pregunta relacionada justamente con el propósito, a una pregunta universal. ¿Cuál es el propósito de la vida? Esta ha sido una pregunta que se ha hecho el hombre desde siempre. Sin embargo, nunca ha tenido una respuesta satisfactoria. Tal vez se pueda definir como aquellos anhelos, aquellos deseos, objetivos en la vida, que no son errados. Sin embargo, la pregunta no es una respuesta correcta. Algunos profundizan más, otros profundizan menos en el propósito de la vida. Sin embargo, no está respondida en su totalidad. De hecho, el escritor de Eclesiastés en el Antiguo Testamento se hace las mismas preguntas. Y dice en Eclesiastés 1:5, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Eclesiastés 1:5. Según él, no hay nada nuevo bajo el sol, porque todo es vanidad. La vida es vanidad, los bienes que uno tiene es vanidad. Y durante 11 capítulos, el escritor de Eclesiastés se dedica simplemente a decir que nada tiene sentido ni nada nuevo hay bajo el sol. De hecho, centra su argumentación en él mismo, en sus bienes, en lo que tiene. Dice en Eclesiastés 2, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. De tal manera que toda su vida, toda su existencia, él era el centro del universo. Finalmente no encuentra satisfacción en sus pertenencias, en lo que tiene, y no logra responder a cuál es el propósito del hombre. Lo mismo pasa con este libro que escribió Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Este libro lo que muestra en definitiva es la máxima en mantener aquello que da satisfacción y extenderlo en el tiempo, teniendo siempre a uno mismo como centro del universo. Y en este libro más aún, porque va más allá de la moral. Finalmente, volviendo al escritor de Eclesiastés, al final del discurso, en el capítulo 12, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De hecho, él encuentra que finalmente es Dios el todo del hombre y el propósito del hombre. Cuando iniciamos un discipulado en la iglesia, lo primero que hacemos, o lo primero que hago, es que los alumnos deben memorizarse un texto. Ese texto es el de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna y el fin del hombre. De igual manera, la Confesión de Fe de Westminster, en su primera pregunta, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Finalmente, el cristiano tiene un propósito que tiene que ver con la relación que tiene con su Creador y con su Salvador. Dicho esto, en esta mañana
vamos a conversar un poco sobre el propósito justamente del discipulado. Ya el pastor Joao la semana pasada nos introducía a la misión que el Salvador nos dejó. Jesús, con autoridad y cabeza de la iglesia, da la orden de hacer discípulos. Id por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo debíamos responder o cómo debemos responder nosotros a esa orden, a esa autoridad de Jesús? ¿Cuál debe ser nuestro propósito como discípulos de Jesús? Yo espero que una vez que termine esta serie de mensajes, nosotros podamos reflexionar cuál es mi relación, cuál es mi relación de discípulo con nuestro Maestro, cuál es mi relación con Jesús, hasta qué punto soy discípulo del Señor, de Jesús, o simplemente soy un religioso que va los domingos a la iglesia y se sienta en una banca a escuchar a otros. ¿O cuál es mi relación con los principios y los valores expuestos en la Biblia? Porque finalmente no puedo ser el mismo después de leer las Escrituras. Porque, ¿por qué me llaman de Señor si no hacen lo que yo os mando? Eso dice el Señor. Esta relación tiene que cambiar. Una vez que yo leo la Escritura, nuestras vidas tienen que cambiar. Como dicen algunos por ahí respecto de esta pandemia o de la cuarentena, que no volveremos a ser los mismos después de esto. De igual manera, una vez que nosotros hemos leído la Escritura y hemos conocido al Maestro y lo que dice y que nos dice a nosotros directamente, nosotros no podemos volver a ser los mismos. La Iglesia es una comunidad que forma discípulos y todos sus miembros deben estar enfocados en esa labor. Ahora, ¿cómo Jesús forma a sus discípulos? ¿Cómo Jesús moldea a sus discípulos y les enseña? Es simplemente un proceso que es orgánico, que no hacen los discípulos una prueba para acceder a ser sus discípulos, o una prueba final para decir ya tú eres discípulo. Es un proceso más bien orgánico. Él se relaciona con sus discípulos en diferentes momentos, en momentos que son formales, informales, públicos, privados, para constantemente estar formando y moldeándonos para que sean más parecidos con Él. Y eso nos habla justamente de cómo nosotros debemos tratar a los demás, a cómo debemos tratar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad, a nuestra familia. El impacto es sin proporciones. ¿Qué pasaría, yo les pregunto en esta mañana, qué pasaría si en las más variadas áreas de la sociedad contáramos con hombres y mujeres que han sido cambiados por Jesús y que son discípulos de Jesús? En las escuelas, en las universidades, en las empresas, en el Parlamento. La gran transformación de la sociedad hoy día es hacer discípulos. Como dice el título de la imagen que está puesta, la misión es parte inherente del discipulado y es parte inherente del discípulo también. Después de terminar los estudios y antes de una graduación, se encuentra o se envía al alumno a una práctica profesional. Jesús en Lucas capítulo 10 manda a sus discípulos a una práctica profesional. En Lucas 10 capítulo verso 5, les voy a pedir que leamos del 5 al 11 la misión de los 72. Me siguen en la lectura. Dice: cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no nos reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies,
nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. En este texto de Lucas vemos a Jesús preparando a sus discípulos, preparándolos ya para testear cómo hacen la tarea de discípulos, y los manda a esta práctica profesional. Toma a estos discípulos y los envía de dos en dos, y lo que encontramos en estos textos, si uno los lee detalladamente, hay varias características de los discípulos. Y vamos a mirar por lo menos 4 características de los discípulos que tienen un propósito. Ese propósito es la misión, ir y hacer discípulos, otros discípulos. Lo primero que encontramos en Lucas 10, el verso 5 y 6, de que somos pacificadores. Dice el verso 5, cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Los discípulos son conocidos como pacificadores. Una marca que acompaña a la iglesia debe ser la paz, el shalom, como dice ahí. Sabemos que vivimos en momentos delicados en nuestra patria, por la violencia, por el estallido social, por las protestas, por la situación de familias, de miles de familias. Sin embargo, debemos recordar que Jesús nos envía a ser promotores de la paz en esta ciudad. Como discípulos tenemos el ministerio de la reconciliación. Este texto, junto con el de 2 Corintios 5, nos hacen ser y nos dice que somos ministros de la reconciliación, reconciliando personas con Dios y personas unos con otros, llevando el Evangelio. Fíjense que hace unos días me sorprendí gratamente al estar viendo las noticias a la hora de almuerzo, y veía cómo personas que voluntariamente realizaban estas ollas comunes en distintas comunas de la ciudad y del país. Y la cámara se quedó con un grupo de aquellos que al terminar de la comida dieron gracias por ello. Hicieron una oración y dieron gracias. El discípulo de Cristo debe ser conocido como promotor de paz. Nuestro Maestro nos llama a llevar la paz. En Romanos 12, 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, dejen la ira. Y un último ejemplo. Policías en Miami y de otras ciudades se pusieron de rodillas para pedir perdón a los manifestantes tras las protestas que se habían desatado en varias ciudades de los Estados Unidos por la muerte de George Floyd. ¿Qué es lo que ocasionó que ellos se arrodillaran? Ocasionó que las personas que estaban manifestándose sintieran la paz, se abrazaran, y en realidad lo que ocurrió ahí fue extraordinario. En Efesios 2 la Biblia dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Más tarde el apóstol Pablo describe la armadura de Dios, animando a los seguidores de Cristo a tener sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Por tanto, somos llamados a llevar esta paz que produce en nuestros corazones el amor de Cristo y por tanto una paz interior. Jesús sabía que en estos textos había personas listas para responder el Evangelio de paz. La tarea de los discípulos entonces era encontrarlos y ayudarlos justamente a mirar a Jesús. Hay un ejemplo en Hechos que habla claramente de esta situación. Lidia era una vendedora de telas que vivía en Filipos. No era judía, pero su corazón estaba vuelta a Dios y se reunía todos los días a orar cerca de un río ahí en las afueras de la ciudad. Dios abrió entonces su corazón para recibir lo que Pablo decía de Jesús. Y en Hechos 18, cuando Pablo está en Corinto, pasa exactamente lo mismo. Había personas listas para responder el Evangelio, preparadas para responder al Evangelio. El discípulo de Jesús debe ser conocido como un promotor de paz en la familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos y también en la iglesia.
Pero también los discípulos de Jesús son conocidos que son personas constantes y cercanos. El verso 7 y 8 dice: quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. En este versículo Jesús presenta un principio crucial en el establecimiento de nuevas iglesias y en alcanzar personas. La palabra ocupada ahí es oikos. En la Biblia se traduce como casa o familia y puede referirse a una estructura física en la cual viven las personas, literalmente el edificio, que es la casa, pero este término tiene implicancias aún más importantes. El término oikos es usado en la Biblia para referirse a una red de relaciones singulares de cada individuo, incluyendo a los amigos, pero también a la familia. Jesús instruye a sus discípulos que encuentren a estas personas de paz y que trabajen con ellas en alcanzar a sus familias. En Hechos 16, y volvemos al ejemplo de Lidia, en Hechos 16:15, Lidia cuando fue bautizada, y dice ahí, y su familia, le rogó a Pablo que se quedara. Dice: Lidia cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: y habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y los obligó a quedarse. Lo mismo pasa con el carcelero de Filipos. Dice: él es salvo, y serás salvo tú y tu casa. Él es salvo, pero a través del oikos, de esta red familiar y de amistad, serán también alcanzados. De hecho, 2 capítulos más adelante, Pablo llega a Corintio y se encuentra con Priscila y Aquila. Venían desde Roma a Corintio, pero la iglesia no crecía. Comprensible, porque ellos eran nuevos en la ciudad. Solamente hasta que llegamos al capítulo 18, que Crispo, líder de la sinagoga, creyó en Jesús y se fue de la sinagoga a su casa. Y dice ahí que al creer a Jesús, él y toda su casa. A diferencia de Priscila y Aquila, Crispo tenía muchos amigos y familiares, y ahí la iglesia crecía. Una vez que Pablo alcanzaba a alguien para Cristo, se unía a ellos para alcanzar a su familia y a sus amigos. Somos enviados por Jesús para ser amigos, para ser discípulos. Constancia e intimidad. Lo que vemos en estos textos es que Pablo, ¿no es cierto?, predicaba el Evangelio, pero se quedaba con estas personas justamente para alcanzar a otros a través de sus casas, a través de la familia. Tal vez a algunos le habrán enseñado de pequeños en la iglesia que debemos apartarnos del mundo. Sin embargo, apartarnos de nuestros compañeros de colegio, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, porque debíamos estar aparte. Sin embargo, el Señor nos llama a que nos relacionemos con otros, a construir amistades cercanas, íntimas, para que en ese contexto podamos hablar del mensaje del Señor. Y el verso 9 es significativo, porque dice que Jesús dice: sanen a los enfermos que se encuentren allí. El propósito de Jesús para enviar a crear amistad es sanar, ser instrumento de sanidad. Y no solamente desde el punto de vista físico, sino también, como dice ahí, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Personas que son solitarias, personas que están en problemas, tal vez divorciándose, personas que están con depresión, personas que están enfermas. El discípulo de Cristo es una persona que se acerca a los otros para sanar personas y para sanar relaciones. También en Lucas 10, el verso 10 y 11 dice: pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro
que ya está cerca el reino de Dios. Una característica importante de los discípulos de Cristo es que ellos hacen la diferencia. Como dice el texto, nosotros no debemos juzgar a las personas o a las comunidades cuando no aceptan al Señor. Solo Dios es el juez. Nuestra tarea es ser fieles y dar el mensaje con amor y gentileza. Cuando las personas no responden, no debemos sentirnos rechazados, porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús. Nuestra tarea es compartir el mensaje de Cristo con claridad y con amor. El único fracaso de nuestra parte sería no compartir el mensaje del Evangelio. Si ustedes se fijan, el verso 10 que leímos no es igual al verso 8. En el verso 8 dice, y los que los reciban. Sin embargo, aquí el verso 10 dice, y los que no los reciban. Hay una diferencia indudable. Lo que queremos decir es que los discípulos de Cristo hacen la diferencia. También cuando aquellas personas no quieren saber nada del Evangelio, pero no por los discípulos, sino por lo que trae el discípulo. Y en este texto quisiera ayudarme con otro texto, en 2 Corintios 2, verso 15 y 16, dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida, que los lleva a la vida. Fíjense ustedes que el mismo olor, el mismo perfume, que genera dos acciones totalmente distintas. Lo que está diciendo este texto, que la predicación del Evangelio produce tanto vida como muerte. Sin embargo, el Evangelio de igual manera debe ser predicado. Lo que está ocupando Pablo aquí en Corintios, en este texto, está ocupando una imagen de los ejércitos romanos cuando llegan de la victoria. Al frente de ellos va el sacerdote, encendía incienso, y ese olor llegaba a los soldados y era grato para ellos. Sin embargo, detrás de los soldados venían los prisioneros de guerra, y ese mismo olor que era grato para los soldados era desagradable para los prisioneros. Jesús nos llama a que, independiente si somos recibidos o no, el Evangelio debe ser anunciado. Somos llamados a ser fieles a llevar el Evangelio a la comunidad, a la sociedad y en donde quiera que nos encontremos. Si el Evangelio es predicado y hacemos la diferencia de mantenernos fieles y perseverantes, a su iglesia llegarán los que el Señor quiere que estén en su rebaño. Finalmente, una característica importante de los discípulos está entre medio de estos textos, el verso 9 y el verso 11. Si bien es cierto, nosotros somos agentes de paz para llevar la reconciliación, el Evangelio, acercar a nuestro entorno para presentar a Cristo, ser cercanos a nuestros amigos, a nuestra familia, a sanar relaciones y personas, a llevar ese perfume, ese olor grato de Cristo a los que se salvan. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos una vez que hemos llegado a esa instancia de ser agentes de paz y llevar la reconciliación? En este entorno particular con nuestra familia y amigos, ¿cómo hacemos en la sanación de relaciones y personas? ¿Y cómo llevar ese olor fragante? ¿Cómo hacemos eso? El verso 9, en cada párrafo del verso 9 y 11, habla que deben salir a las plazas y decir en donde estén, el reino de Dios ya está cerca de ustedes, y el 11, que ya está cerca el reino de Dios. Finalmente lo que dice aquí es que hablemos, verbalicemos nuestra fe, sin ningún grado de vergüenza, no estando guardados en secreto, sino que verbalizar nuestra fe, hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cómo acercarnos a aquellos que son nuestros amigos y decirles inmediatamente que Jesús te ama, o debemos contarle nuestra historia, de lo que el Señor hizo en mi vida, de lo que Él produjo en mi vida y cómo sanó y cómo se acercó a mi corazón.
Si bien es cierto, estamos en una sociedad que no cree en Jesús, que ridiculiza el Evangelio, que no quiere saber nada de Jesús ni de su mensaje. Lo que debemos decirle a aquellas personas: Dios está mucho más cerca de lo que ellos imaginan y que Dios los ama mucho más de lo que creen. Finalmente, en Romanos 10 dice: todo aquel que invocara el nombre de Jesús. No necesitan saber de teología ni nada, simplemente ellos necesitan recibir el mensaje del Evangelio, de que Jesús los ama y es nuestro Salvador. Para concluir, quisiera comentar 2 textos que están ahí en Lucas, que no los leímos, que son el verso 17 y el verso 20. El verso 17 lo que dice es que una vez que volvieron los 70 o los 72, que llegaron con gran gozo, eufóricos de lo que había ocurrido, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos habían vuelto de esta práctica profesional con mucha alegría, con muchas expectativas. Sin embargo, Jesús sabía que las emociones humanas son fluctuantes, dependiendo y que dependen de las circunstancias. Es fácil estar súper animado una semana, cuando todo va muy bien, y es muy desanimada la siguiente, cuando nuestros planes y nuestras expectativas cambian. Necesitamos una base más segura para nuestras motivaciones. De la manera que el Señor lo que hace es decirles: ok, alégrense, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino que alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. La fuente de su estabilidad y regocijo constante está en una relación insacudible, inamovible y eterna con Cristo, sea cual fuere el resultado. Estamos en este periodo encerrados todos en nuestras casas. Nuestra vida ha cambiado desde marzo a la fecha y probablemente vaya a seguir cambiando en el transcurso del tiempo. Sin embargo, debemos tener una claridad cierta de que el Señor es nuestro Señor y que independiente de las circunstancias, que independiente de lo que ocurra en nuestra sociedad o nuestro entorno, finalmente no depende de las circunstancias, sino de su amor. Lo dice una alabanza antigua de la iglesia. No depende de las circunstancias, sino que dependemos de su amor. Para concluir, ¿cuál es el propósito del discípulo? ¿Cuál es ese propósito que hemos estado conversando en esta mañana? Somos pacificadores, somos constantes y cercanos, íntimos con aquellos que necesitan del Evangelio, hacemos la diferencia a predicar en todo momento y hablamos de este Evangelio precioso. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito del discípulo? Hacer la misión que Dios nos ha encargado. Eso es ser discípulo. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Fíjense que si la mitad de la audiencia lograra hacer esto, en unos años esta ciudad no sería la misma. Tremendo poder. Preguntémonos hoy día: ¿qué quiere Jesús de mi vida en este día? Siendo nosotros o creyendo en nosotros discípulos de Él. El Señor lo bendiga en esta mañana.